El día de hoy, en Canal 1, en el programa de Andrés Carrión llamado En la Polémica, se analizó los 40 años de producción petrolera en nuestro país, en la que yo participé y participaron también 3 panelistas más: don Pedro Saad, que fue embajador en la Unión Soviética, no durante el tiempo en que yo viví allí, posteriormente, creo que durante el tiempo ya del resquebrajamiento de la Unión Soviética, allá por el año 1992 tal vez. Dice Ecuador en Vivo que Pedro Saad señaló que el petróleo permitió la aparición de la clase media en Ecuador, el desarrollo de las ciudades y con ello el surgimiento de un concepto de sociología urbana, es decir, que las ciudades pasan a controlar la vida política, social y sobre todo cultural del país a partir de esa época. Sostuvo que si la economía depende del petróleo y la política de la economía, es evidente que la política dependía y sigue dependiendo del petróleo después de 40 años de historia, donde resaltan personalidades como René Bucaram y el Foro Petrolero. Participó también Iván Narváez. Coincidió en que el petróleo tiene una incidencia económica, política y social, pero más allá de eso es un factor determinante de poder y responde a una política internacional de consumo energético. Destacó que el Ecuador entra a un proceso de modernización gracias al petróleo, que no es bueno ni malo en sí, sino que depende de la buena o mala utilización de los recursos que genera para el desarrollo nacional. También participó Juan Abel Echeverría, quien fue jefe de personal, tengo entendido, durante el gobierno del general Rodríguez Lara, quien presidió durante el boom petrolero. Indicó que el mérito de Rodríguez Lara fue nacionalizar el petróleo al 100%, destacó las primeras políticas que se adoptaron en materia petrolera, entre ellas el establecimiento de regalías que sirvieron para universidades, electrificación, vivienda, entre otras obras. Se me menciona a mí, Carlos Añay afirmó que tener petróleo es bueno y nunca puede ser malo, pero las distintas administraciones no han cumplido con las expectativas. Carlos Añay recordó que en 1973 Rodríguez Lara implementó un sistema de becas para ir a estudiar sobre petróleos en la Unión Soviética y en países detrás de la cortina de hierro, pero que cuando los estudiantes regresaban se encontraban con una serie de trabas para ubicarse en una plaza en la industria petrolera ecuatoriana. Con todas esas explicaciones, la Universidad de Guayaquil tuvo una visión que creo que fueron los líderes en esto, en reconocer los títulos, y en 1981 ellos me reconocieron mi título y yo tengo el título de la Universidad de Guayaquil. Bien, esa fue la primera parte en la que básicamente estaba indicando acerca de mi experiencia de este boom petrolero entre 1974 y 1980, en la que yo fui beneficiado con una de las becas otorgadas por el gobierno de Rodríguez Lara en ese entonces, que empezaron en 1973, yo viajé en 1974, y luego en 1980, cuando regresé, encontré que existían un sinnúmero de trabas, no solamente para encontrar trabajo, sino para revalidar el título, es decir, para que haya reconocimiento del título. Posteriormente indico acerca de la segunda fase de mi experiencia, esto es en mi trabajo en CEPE entre 1980 y 1984, que ahora lo vamos a escuchar. Mi experiencia con el petróleo ecuatoriano, específicamente en CEPE, entre los años 1980 y 84, recordando que entonces ya teníamos un proyecto petroquímico y un proyecto de nueva refinería que quedó solamente en proyecto, y comparando con el gobierno actual, que también tiene un proyecto similar, y que está quedando en nada, que para el presidente de la República este es uno de los grandes logros de la Revolución Ciudadana, y que yo constantemente indico entonces que uno de los grandes logros de la administración de Jaime Roldós sería el proyecto, que jamás se convirtió en realidad, de la nueva refinería Atahualpa y del complejo petroquímico en el que yo trabajé un año. Luego viene un recuento de lo que sucede en CEPE a partir de 1998, en que se convierte en Petroecuador,
y la experiencia posterior de ello. Bien, eso es básicamente lo que se cubrió en este programa en la polémica con Andrés Carrión. Faltó decir que esta fusión de Petroamazonas o absorción de petroproducción por parte de Petroamazonas está plagada con intereses personales. Existe una demanda de parte del asambleísta Clever Jiménez de Pachacutic en Contraloría para que se investigue al gerente de exploración y producción, que también es es funcionario de Petroamazonas, y de allí vendrían los intereses. También recordemos que el ministro Pastor anteriormente fue el presidente de la compañía Petroamazonas y también parece tener ciertos intereses personales, por ejemplo, en el asunto del campo Ivanhoe, que no hemos escuchado hace mucho tiempo. El hermano del ministro Pastor es el que dirige Ivanhoe y no nos dan ninguna información. Con respecto al gerente de exploración y producción, se dice que él tiene intereses en sus propias compañías que están a su nombre o al nombre de su esposa y de su hijo. No podemos tomar o permitir que se tomen decisiones con los recursos petroleros, que es nuestra riqueza nacional, riqueza de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. No se puede permitir que se tomen decisiones debido a que hay unos cuantos funcionarios interesados en que esto suceda y que luego todos los contratistas de Petroproducción o Petroecuador tengan que reinscribirse en Petroamazonas para ser calificados y poder aspirar a tener contratos, mientras tanto que los que ya están inscritos en Petroamazonas pueden gozar de esos contratos libremente. Estas son cosas que siempre han existido y que no podemos permitir que continúen existiendo. Bien, tenemos unos cuantos minutos todavía y que vamos a utilizarlos para recordar algo más sobre la industria petrolera y de mis experiencias. En el año 2005, ustedes recordarán que yo fui miembro del Consejo de Administración de Petroecuador. Durante estos 5 o 6 meses que estuve allí, tuve la experiencia de cómo se maneja esta empresa y que recuerdo que por haberme opuesto a la firma de una contratación de gas licuado de petróleo, de la compra de gas licuado de petróleo a Trafigura, y luego del traspaso del campo Tibacuno de una compañía llamada Murphy a Repsol, el presidente Palacio me sacó del gobierno, me sacó, mejor dicho, de Petroecuador como director. Posterior, estas contrataciones a las que yo me negué a firmar, obviamente los otros directores eran mayoría y firmaron y por consiguiente pasaron, se debió a que yo consideré que estos contratos eran lesivos para el Ecuador. En el caso de Trafigura, en el caso de la contratación de este gas licuado de petróleo, en esos días había habido el huracán Katrina, que debido a ese huracán ciertos costos como los costos de transporte, de alige y de seguros habían subido, pero obviamente esto era temporal porque el Katrina no iba a durar 2 años como dura la contratación de gas licuado de petróleo, y sin embargo se estaba poniendo un sobreprecio tremendo a esta contratación que yo indiqué que era por lo menos de $70 millones. Lo curioso es que luego de 2 años, ya durante este gobierno, cuando se hizo una nueva contratación por la compra del gas licuado de petróleo, a pesar de que los precios del petróleo y del gas habían subido, la contratación se hizo por un valor de $60 millones menos. Y más curioso todavía, que este gobierno, en lugar de hacer la investigación pertinente, lo que hizo es propaganda, diciendo
que ellos habían ahorrado 60 millones de dólares. Nunca hubo ningún ahorro. Lo que pasa es que en el año 2005 se había contratado con un sobreprecio. Y como yo no quise firmar, entonces posteriormente el gobierno de Palacio me sacó para poder tener las firmas como ellos querían. En noviembre del año 2005 quisieron hacer el traspaso de un campo llamado Tibacuno, que ahora está en manos de Repsol, cuando esto era propiedad de Petroecuador. Había un informe del procurador del año 2004 en el cual él indicaba que no había nada que traspasar porque estos activos pertenecían a Petroecuador. Sin embargo, se hizo el traspaso para que todos firmaran en acuerdo. Entonces me sacó el presidente Palacio de su administración, me sacó del directorio técnico de Petroecuador. Yo creo que salí algo así como el 10 de noviembre y el 12 o el 13 de noviembre ya habían traspasado este campo Tibacuno a Repsol. Lo curioso del caso es que el presidente de Petroecuador entonces era el señor Román Lazo, que se excusó para no firmar, se excusó, se fue de viaje y él no firmó, pero curiosamente él es ahora funcionario de Repsol. Claro, el procurador de Petroecuador en ese entonces era una persona puesta por este señor Román Lazo y, como les digo, ahora él es funcionario, alto funcionario de Repsol y es quien tiene las relaciones de Repsol con el gobierno. Entonces se pueden imaginar ustedes cuáles fueron los motivos por los cuales se deshicieron de mí para poner a otra persona que simplemente fue a firmar y obviamente con la venia del presidente de Petroecuador de entonces, el señor Román Lazo, que es un feliz funcionario de Repsol. Seguramente como premio le dieron eso. Desde entonces empecé a dedicarme a la política nacional y he seguido la suerte de nuestra política petrolera y de nuestra industria petrolera, y últimamente he estado indicando que este gobierno no nos rinde cuentas, sino que nos engaña con un sinnúmero de proyectos que no tienen financiamiento, es decir, no son viables. Hace algunos días indicaba que ni siquiera se había realizado el proyecto de demolición del edificio del Ministerio de Economía, del que alguna vez fue Ministerio de Economía, en donde se supone que se va a construir un parque. Un proyecto tan pequeño como este no tiene financiamiento y no ha sido realizado. Peormente, la refinería de El Aromo, que luego lo llamaron del Pacífico, y que apenas están removiendo tierra, cuando, según el presidente, debió haber empezado a funcionar el próximo año. Pero últimamente he tenido información de que el proyecto de construcción de las esferas de almacenamiento de gas en tierra en Monteverde es otro fracaso. Contrataron a una compañía tailandesa llamada Shi Asia, que resulta que el representante inicial de esta empresa, tengo entendido, era el hermano del presidente de la República. Le dieron un contrato a esta compañía Shi Asia para la construcción de unas líneas de transportación de gas, la construcción de 4 esferas y de ciertas obras civiles, por 120 millones de dólares aproximadamente, para lo cual le dieron un adelanto de un 30%, un equivalente a 36 millones de dólares. Y resulta que esta compañía se ha ido levantando el santo y la limosna, de tal manera que ahora lo único que le queda a Petroecuador es suspender este contrato y empezar las acciones legales para tratar de recuperar estos dineros avanzados a esta compañía que fue introducida al Ecuador por el hermano del presidente y que se fue llevando 36 millones de dólares sin cumplir con lo que tenían que hacer de acuerdo al contrato. Más aún, esta compañía Shi Asia, tengo entendido, tiene más de 20 acciones judiciales en su contra. Bueno, con estas serían ya 21.
Otro de los logros de la Revolución Ciudadana, el proyecto de construcción de esferas de gas de almacenamiento en tierra, que brilla por su ausencia. Con esto termino el día de hoy, señores. Carlos Añay de la Bastida se despide de ustedes con un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Morena, Radio El Sol, Radio El Ecuatoriano, a todos los ecuatorianos que me están escuchando en el Ecuador y fuera del país. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.